Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy quiero hablarles sobre una verdad fundamental que transforma nuestras vidas. La salvación es solo por la gracia de Dios. No es algo que podamos ganar con nuestras obras ni con nuestros méritos. Es un regalo divino, dado por amor, por la infinita misericordia de nuestro Señor. La gracia de Dios es el mayor tesoro que podemos recibir, y está disponible para todos los que creen en Él. A menudo, el mundo nos enseña que debemos esforzarnos, hacer buenas obras para alcanzar el favor de Dios. Pero la Biblia nos dice algo diferente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues es don de Dios, Efesios 2, 8. Es el Espíritu Santo quien obra en nosotros, quien nos transforma, quien nos guía a la verdad. Vivamos cada día con gratitud, con fe, con la certeza de que nuestra salvación descansa en las manos soberanas de Dios. Que su gracia nos llene y nos renueve siempre. Pastor, qué mensaje tan poderoso y lleno de verdad. Desde lo más profundo de mi corazón, le agradezco por permitir que Dios hable a través de usted con tanta claridad y pasión. Su enseñanza sobre la gracia de Dios me ha tocado el alma y ha renovado mi fe. Ahora comprendo con más profundidad que no es por mis méritos, sino por su amor infinito que soy salvo. Gracias por recordarnos la belleza del Evangelio y por guiarnos con tanta sabiduría. Que el Señor continúe bendiciendo su vida y su ministerio abundantemente. En esta noche estamos continuando con nuestro estudio acerca de doctrinas que transformaron el mundo. Ya vimos las primeras 5, lo que llamamos el TULIP. La depravación total, la gracia irresistible, la expiación limitada, la perseverancia de los santos, y me quedó uno, gracia irresistible, ya lo mencioné. Bueno, y comenzamos con las solas, y vimos sola escritura, y ahí entonces interrumpimos, no tanto por mi viaje, aunque yo no estaba aquí, pero hubo también miércoles de comunión, y eso implicaba otra dinámica, y hoy ya continuamos con sola gracia, o solamente por gracia, que es una doctrina que usted ha oído mucho, que probablemente conoce, pero la pregunta es muchas veces si puedo o tengo la capacidad de articularlo, de explicárselo a otro, de tal manera que esto que la palabra enseña con tanta claridad pueda ser visto y pueda ser abrazado, porque lo cierto es que en América Latina tiene aproximadamente 500 millones de habitantes, el 80% de ellos son católicos. Eso implicaría 400 millones de habitantes que no entienden el principio de salvación por gracia. Porque en la iglesia de Roma la salvación no es solamente por fe, no es solamente por gracia, a través de la fe también es eso más las obras. Y eso es una aclarando que quisiera hacer de manera de introducción. Roma no dice que la salvación es por obras simplemente, sino que la salvación es por gracia a través de la fe más la contribución de las obras. La palabra de Dios establece claramente, como vamos a estar viendo hoy, la semana que viene, que la salvación es por gracia a través de la fe, por gracia solamente, por fe solamente, sin ninguna contribución de las obras. Y la semana que viene, aunque hoy toquemos en parte la contribución de las obras, la semana que viene es cuando mejor la vamos a ver, porque nos toca ver la doctrina de sola fide o solamente por fe. Ahora estamos en sola gracia, y mire este texto conocido de Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia habéis sido salvados, por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo creo que ahí está claro cómo es que la salvación ocurre. Es por gracia, esa es la parte que le corresponde a Dios, pero es a través de la fe, que es la parte que en cierta medida le corresponde al humano de responder a la gracia de Dios. Pero en verdad, aún esa fe es algo que es dado por Dios. Es una respuesta humana, pero es una respuesta humana a algo que Dios da y algo que Dios hace. Claramente dicho en este texto, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, gracia y fe. Esto no es de vosotros, sino que es de Dios, es un don de Dios. La palabra ahí, don, pudiera ser traducido como regalo de Dios. Entonces, claramente el apóstol Pablo le está enseñando a los efesios que la gracia y la fe, a través de la cual nos llega la salvación, es algo que Dios nos regala. Si Dios no nos da ese regalo, nosotros no creeríamos. Y claramente Él dice, esto no es de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, el capítulo 1, se nos dice algo similar, porque se nos dice que aquellos que le recibieron, a eso se le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios,
Juan 1, entonces luego dice en el versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. De manera que Juan 1:13 es consistente con este texto de Efesios 2, 8 y 9 que yo leí, cuando nos dice que este que nace de nuevo, que experimenta salvación, que llega a ser hijo de Dios, eso que a él le ocurre, no nacieron de sangre, no vino de la voluntad de la carne, no vino de la voluntad del hombre, sino es algo que vino de la voluntad de Dios. Y eso es exactamente lo que Pablo está diciendo en ese versículo de 2, 8 y 9. Una historia que nos ayuda a entender un poquito la diferencia entre nuestra religión, la religión cristiana y las demás religiones. Muchos años atrás, bueno, no tantísimo, porque estamos hablando del siglo XX todavía, el siglo que acaba de pasar, se produjo una reunión de maestros de diferentes religiones y estaban tratando de determinar entre ellos si había algo en la religión cristiana que fuera particular, único, de la religión cristiana que no estuviera en ninguna de las demás religiones. Y algunos sugirieron la encarnación. Y bueno, fue rechazado porque otras religiones hablan de que los dioses se encarnaron. Otros sugirieron la resurrección y también fue descartado porque ciertamente en otras religiones se habla de que los dioses murieron y resucitaron. Y en eso, mientras estaban ahí enfocados y enfrascados en una discusión, entró al salón C.S. Lewis y preguntó que de qué estaban hablando. Y cuando le dijeron que estaban hablando de algo que fuera particularmente cristiano, que no estuviera en ninguna otra religión, Lewis respondió diciendo, eso es muy fácil, la salvación por gracia. Porque la salvación por gracia no existe fuera de la religión cristiana en ninguna otra religión del mundo, ni siquiera en el judaísmo. En todas las religiones, la salvación es por un esfuerzo humano. En todas las religiones, con la excepción del cristianismo, el hombre busca a Dios. En el cristianismo es la única religión donde Dios busca al hombre. Es una particular muy única, una particularidad muy sui generis de la fe cristiana. El budismo, por ejemplo, tiene 8 pasos que se supone que el individuo debe seguir para él alcanzar ese estado de liberación, como le llaman. El budismo, de hecho, es una religión atea. En el budismo no hay un Dios definido. Buda entendió que el hombre vivía dentro de una cárcel que lo mantenía prisionero de sus deseos egoístas. Entonces, ese día que llegó a esa conclusión, dejó su familia, dejó su esposa, dejó su hijo y se fue a ser un monje y a meditar. Y supuestamente se puso a meditar en un lugar por días hasta que él entró en un estado de completa liberación de esos deseos egoístas. Pero yo no conozco nada más egoísta que dejar a tu hijo y dejar a tu esposa, pasar trabajo e irte a perseguir tu propia meta y tu propio propósito. De manera que ahí nosotros tenemos un esfuerzo humano en el budismo. El hinduismo es una serie de reencarnaciones. Existe la ley del karma, donde nosotros nos vamos mejorando producto de las múltiples reencarnaciones y las cosas que vamos haciendo en cada encarnación hasta que nos liberamos finalmente por haber adquirido un karma superior. Y eso es también un esfuerzo humano. Y cuando tú alcanzas ese estado, tú te unes a Brahma, que es lo único que existe, y pasas a ser parte de la divinidad. En el cristianismo tú siempre sigues teniendo una existencia separada del Creador, no independiente, pero sí separada. El Creador es el Creador y tú eres la criatura. Tú nunca te unes al Creador y deja de ser, como postula el hinduismo. Pero todo esto a través del esfuerzo humano. En el judaísmo son las obras de la ley, que supuestamente todavía están tratando de salvar al hombre por medio de las obras de la ley, cuando Pablo explica claramente que por medio de las obras de la ley ningún ser humano es justificado. De eso hablaremos la semana que viene. En el Islam, el mundo musulmán, básicamente la salvación es el balance entre tus obras buenas y tus obras malas. Y si tiene un balance positivo, pues tú eres salvo. Y el cristianismo es la única que se atreve a ofrecer salvación por gracia, independientemente del esfuerzo humano, donde Dios sale a buscar al hombre porque ningún hombre ha salido a buscarlo a él. Entonces, la pregunta que pudiéramos comenzar a hacernos como parte de esta introducción al tema es por qué la salvación tiene que ser por gracia. Ya se nos dijo que era por gracia, en Efesios 2, 8, 9. Por gracia habéis sido salvados a través de la fe. Ya se nos dijo que es por gracia. Pudiéramos preguntarnos por qué tiene que ser por gracia. Y vamos a explorar la palabra una vez más para ver ese por qué. Comenzando en el mismo capítulo 2 de Efesios, versículos 4 y 5. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, ahí está un pero y los peros son importantes, Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Ahí claramente el apóstol Pablo revela nuestra condición. Lo primero que nos dice es que estábamos muertos en delitos y pecados. Yo no puedo hacer ningún esfuerzo si yo estoy muerto. El esfuerzo del muerto es permanecer muerto. Y así era que yo estaba, desde el punto de vista espiritual. En segundo lugar, en mi vida de mortandad espiritual en la que yo andaba, ¿cómo andaba? Bueno, el apóstol Pablo dice, según la corriente de este mundo, eso suena mundanal, por así decirlo, pero no suena tan severo como la próxima frase nos insinúa, conforme al príncipe de la potestad del aire, que no es otro que Satanás. Tú vivías conforme a la voluntad de Satanás. Eso es exactamente lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta 2, 25 y 26, que trates tiernamente a aquellos que se oponen, por si acaso Dios le concede el arrepentimiento y ellos puedan lograr escapar del lazo del diablo que los tenía cautivo para hacer su voluntad. Entonces ahí yo tengo la congruencia de los pasajes. Aquí se me dice que yo andaba conforme al príncipe de la potestad del aire, y Pablo le escribe a Timoteo y me dice que mi voluntad estaba cautiva para hacer la voluntad del diablo, entre los cuales también estaban todos nosotros en otro tiempo. Estábamos así, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira. El hijo de ira es un hijo que merece la justicia de Dios. Y nosotros pasamos de ser hijos de ira a ser hijos de Dios, hijos de misericordia, justamente porque ya Dios pagó por nosotros en la cruz a través de su Hijo. Y al final vuelve y nos enfatiza, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Entonces, la salvación es por gracia porque nuestra condición anterior requería un esfuerzo de gracia de parte de Dios, o una intervención, es la palabra, de gracia de parte de Dios, porque nuestra condición no era meritoria de ningún favor, de ninguna salvación, de ningún rescate. Y ahí comenzamos a entender por qué la salvación es por gracia. Pero luego hay textos de la palabra que nos ayudan a entender un poco más incluso el estado anterior en el que yo vivía. Y ahí tú tienes a Isaías 64:6, donde nos dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Ciertamente ese texto necesita un poco de aclaración porque parecería, si no lo entiendo bien, que el texto dice que nosotros no podemos hacer buenas obras nunca porque mis mejores obras son trapos de inmundicia. En realidad eso no es exactamente el contexto del texto. El texto se refiere a un momento dado de la vida del pueblo de Israel donde las mejores obras, sus obras de justicia, como eran los sacrificios a Dios, el ir al templo, estaban todo completamente corrompido, estaban incluso ofreciendo niños a los dioses paganos, estaban adorando al Dios pagano y estaban adorando a veces al Dios verdadero, pero a través de rituales paganos. Y entonces Dios le está diciendo, tu mejor obra, que es el sacrificio que me ofrece, el ir al templo, el venir a orarme cuando están siendo infieles con la mujer de tu juventud, todo eso que Dios denunció a través de diferentes profetas. Esas mejores obras que tú haces están todas teñidas de pecado. Pero sí nos advierte a nosotros que muchas veces somos capaces de venir a la iglesia, de adorar en domingo, de levantar los brazos, que serían de nuestras mejores obras, de yo predicar un sermón y estar haciéndolo teñido de pecado todo el tiempo, cuando estas son mis mejores obras. Entonces no tenemos un buen récord realmente en cuanto a nuestras obras de justicia, pero hay buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la palabra nos llama a hacer nuestras buenas obras delante de los gentiles para que en el día de la visitación ellos puedan glorificar a nuestro Dios. Entonces hay buenas obras que Dios considera buenas, que Dios ha predeterminado, que si yo las hago, Él las considera como justas y buenas en Cristo, obviamente, en quien encontramos perdón, pero sí nos deja ver la condición del pueblo de Israel en un momento dado y de lo que nosotros todos somos capaces de hacer con nuestras mejores obras. Isaías 6:5 es un buen ejemplo realmente del profeta Isaías en aquel encuentro que tiene con Dios, ¿verdad? Y aquella visión que él tiene del trono de Dios, del trono de gloria, y donde él dice, ay de mí que estoy muerto, pues soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios inmundos o impuros, porque han visto mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos. Entonces sí, el profeta mesiánico
de una mayor rectitud en todo Israel. Se considera un hombre de labios inmundos, de labios impuros. Entonces eso nos da a nosotros una idea de que realmente nuestra condición tendría que ser, es una que de donde tendríamos que ser rescatados por medio de la gracia, porque en nosotros, si Dios nos evalúa, no encuentra nada bueno para otorgarnos gracia, para considerarnos meritorios de la gracia de Dios o de la salvación de Dios. Y ahí están las respuestas, entre otras, de por qué tiene que ser por gracia. Todavía más, Romanos 3 nos deja ver otro cuadro de esa condición del hombre que nos afirma que si la gracia de Dios no interviene, ninguno de nosotros estaría recibiendo salvación. Esto es un texto que lo vimos bajo otra lección, pero es bueno reafirmarlo. Y estoy leyendo los versículos 10 al 12 y el 18 juntos. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos, o de sus ojos. El apóstol Pablo lo único que está haciendo es citando al profeta Isaías. Esto es un texto de Isaías, donde literalmente Isaías dice estas cosas acerca del hombre, cómo nos hemos desviado, cómo nos hemos vuelto inútiles. Y entonces Pablo nos está recordando eso de que así somos nosotros. De manera que en la ausencia de la gracia de Dios, nosotros permaneceríamos inútiles, permaneceríamos alejados de Dios, sin participación en sus promesas, como Pablo nos dice en otro texto de una de sus epístolas, fuera del pueblo de Dios y sin condición meritoria para Dios darnos salvación. En primer lugar, porque no estábamos buscando de Dios. Entonces, ¿para qué darte salvación si tú no la estás buscando? Número 2, porque no hay nadie justo, ni siquiera uno para dártelo. Número 3, porque nos desviamos tanto que fuimos considerados worthless, como dicen en inglés, o inútiles. No hay nadie quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa fue la lucha de Abraham con Dios cuando Dios le dice que va a quemar, a juzgar a Sodoma y Gomorra. Y ahí donde Abraham comienza a pensar, pero un momento, Dios, ¿y si yo encuentro 50 hombres justos? ¿Tú vas a juzgar a los justos al igual que a los pecadores? Abraham como que perdió la razón en ese momento, porque Dios en su justicia, misericordia y amor jamás podría juzgar a los justos al igual que a los pecadores. Y Dios le dice, si tú encuentras 50, pues no traigo el juicio. 45, 40, usted conoce la historia. 30, 10. Abraham comenzó, como que una luz comenzó a prenderse, a decir, lo estoy contando, pero no encuentro, no me dan, las matemáticas no me dan. Y realmente no había uno solo justo. Y lo que Dios salva, lo salva de Sodoma y Gomorra, Lot y su familia, por gracia, por ser descendiente de Abraham y continuar la raza. Pero ahí nosotros seguimos viendo, ciertamente es por la gracia de Dios. Pero yo creo que la mejor evidencia de que la salvación es por gracia y la perseverancia es por gracia, somos nosotros mismos. Y si usted no se ha visto así, usted no se ha visto. Si usted no se ha visto de esa manera, usted no se ha visto. Porque todos los días su vida testifica de que realmente es por gracia. Porque hay suficiente maldad en nosotros para perdernos otra vez. Ya estábamos perdidos. Nos salvaron y hay suficiente maldad para perdernos otra vez. Y después de que nos salven por segunda vez, de perdernos una tercera y una cuarta y una quinta vez. Y cuando nosotros no nos hemos visto de esa manera, no nos hemos visto de la realidad. Tenemos una idea sobreagrandada de nosotros mismos. Una vez más, lo he dicho muchas veces, somos peores de lo que pensamos, nos creemos mejores de lo que somos. La salvación de Dios, claramente, es porque Él es rico en misericordia, por el gran amor que nos tuvo y por su gracia. Y esas tres cosas están en el texto de Efesios que habíamos visto. Por el gran amor, bueno, lo vamos a ver otra vez, entonces vamos a continuar. Pero en esencia esas son las razones de nuestra salvación. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó y por gracia soy salvo. Para diferenciar un poquito el concepto de gracia, de amor, de misericordia, lo hemos hecho otras veces, pero está en el texto, queremos explicarlo para aquellos que quizás no han estado. La gracia es en esencia, déjame comenzar con la misericordia, que es más fácil de verlo en ese orden. La misericordia es no recibir lo que tú mereces. En una ocasión, un padre le había dicho a su hijo que no podía hacer cierta cosa. El hijo cometió una infracción de lo que su padre le había prohibido
y entonces el padre le había prometido que le iba a dar 3 correazos y le dio uno solo. Y entonces luego en la tarde se lo llevó a comer helado. Y comiendo helado comenzó a explicarle la diferencia. Le dice, ¿tú recuerdas que yo te había dicho que te iba a dar 3 correazos si hacía esto? Sí, papi. Tuviste que nada más te di un solo correazo. Ajá. Bueno, eso es misericordia. Me dio pena de ti y no llegué a 3. Te di uno solo. O sea, no te di lo que merecía porque ya te lo había anunciado. Y tú ves que estamos comiendo helado ahora en la tarde. Este helado tú no te lo mereces, pero te lo estás comiendo. Eso es gracia. Entonces ahí está la diferencia. El Padre restringió su castigo por misericordia y le otorgó algo que él no se merecía por gracia. Desde el punto de vista práctico, nosotros hemos recibido gracia y misericordia. Dios nos ha perdonado nuestra condición de pecador y a la vez nos va a dar la gloria como parte de su gracia. Los ángeles no caídos nunca han experimentado la misericordia de Dios porque no han pecado. Los ángeles han experimentado la gracia de Dios. Ellos son ángeles y están donde están porque Dios los preparó y los eligió. Pero hasta que ellos no pequen, donde Dios tenga que disminuir el castigo que iba a caer sobre ellos, ellos no han experimentado la misericordia de Dios. Nosotros hemos experimentado ambas cosas. Y el amor de Dios, como usted conoce, el amor ágape, es un amor incondicional, lo que implica varias cosas. Número 1, no ha habido ninguna condición en ningún ser humano capaz de enamorar a Dios. Cuando usted vio a su esposa, la que hoy es esposa, o su novia, si es su novia hoy en día, por primera vez, usted dijo, oh, wow. Y pensó que había visto algo extraordinario, aunque fuera físicamente. Dios nunca ha visto a nadie y ha dicho, wow, este individuo es increíble, tengo que darle salvación. No, Dios lo único que ha visto es personas perdidas, inútiles, inservibles, con labios inmundos que hablan de cosas inmundas provenientes de su corazón. Entonces, cuando Dios decide amarnos, no tiene nada que ver con nosotros, absolutamente nada. Y esa es una de las diferencias entre el amor nuestro y el amor de Dios. Y es que el amor nuestro es muy condicional. Usted se aira con su hijo y usted en el momento que está airado, usted no ama a su hijo de la misma manera que cuando el hijo ha sido obediente. Usted puede decirlo, pero no lo está haciendo. Dios, cuando te disciplina, su disciplina es una disciplina amorosa. Te está amando porque Él te ama. Y sabe que esta disciplina tú la necesitas para tu propio beneficio. Y ese es el amor que describe Pablo en 1 Corintios 13, cuando dice que es paciente, que es bondadoso, que no busca lo suyo, que no se porta indecorosamente, que no lleva un récord de lo hecho contra ellos, de lo mal hecho. Ese es el amor que nosotros tenemos dificultad en cultivar. El amor que Dios tiene por nosotros surge de Él mismo, no surge de mí. El amor que usted desarrolló por su esposa, cuando la vio como novia, como pretendida o posible novia, tenía que ver con ella, su gracia, su dulzura, su sonrisa, su pelo, sus ojos, su figura, lo que usted quiera. En el caso de Dios, no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con Él y solamente Él. Su carácter es lo que ha originado el amor, porque Dios es amor. Dios no simplemente ama, nosotros amamos, pero nadie puede decir que, oh, yo soy amor. No, eso no es verdad. Yo puedo amar y puedo desamar, pero y esto es bueno para entender la doctrina de la salvación inmerecida o por gracia y para entender la perseverancia, la preservación de los santos. Si Dios me salvó por algo que no tiene que ver conmigo, sino que estaba en su carácter solamente, ¿por qué me voy a perder si cuando me dio la salvación no tenía que ver conmigo? No fue como que tú antes te portaste tan bien, que tú me moviste a amarte, a darte salvación, y ahora te estás portando tan mal que ahora tengo que quitarte la salvación. Como cuando tú le permites ver televisión a tu hijo y luego se la quita porque se está portando mal. La salvación que Dios nos dio no tiene nada que ver con eso, sino tú te estabas portando tan mal y tú estabas tan mal que tú ni siquiera estabas buscando de mí, tú eras enemigo mío. Y estando en esa condición, yo te amé. Entonces ahora que tú eres mi hijo, tengo que amarte todavía mucho más, no te voy a amar menos ahora. Si comienzas a desviarte, tengo que hacer algo para traerte a mí porque lo hice cuando tú eras mi enemigo. Y esa es la salvación por gracia de que habla la palabra. La contribución de las obras, de las cuales vamos a hablar más la semana que viene, ninguna. Las obras no contribuyen en nada. Escucha lo que dice Romanos 11, 5 y 6. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En otras palabras, la salvación tiene que ser o por gracia o por obras.
Y si es por gracia, ya no puede ser por obras, porque la obra tuvo un carácter meritorio. Entonces ya no es gracia, es algo que tú me debes. Y si es por obra, ya no puede ser por gracia. Estos dos conceptos son autoexcluyentes. Y eso es algo importante que nosotros necesitamos entender una y otra vez. Eso es lo que la Iglesia de Roma no acaba de entender, porque entiende que tu justificación y santificación se da a través de un proceso donde yo sigo haciendo buenas obras, y esas buenas obras entonces se van contando a mi favor, y entonces llega un momento donde Dios me debe salvación. Literalmente. Ellos tienen dos tipos de obras. Obras meritorias, son obras que estoy buscando la palabra en español, condign merits, o méritos, no sé cómo traducirlo, pero en inglés es condign, y méritos que merecen la salvación. Entonces, una clase de mérito me capacita para recibir salvación, y los otros méritos obligan a Dios a darme salvación. O sea, son obras tan supererogatorias, ellos le llaman, tan dignas de salvación, que literalmente obligan a la divinidad a darte salvación. La palabra de Dios no habla ni siquiera cerca de algo como eso. Las obras no tienen ninguna participación en nuestra salvación, pero a nosotros se nos dificulta entender la diferencia entre gracia y obras, y muchas veces nos vamos más por el lado de las obras porque estamos muy acostumbrados a que yo compro las cosas. Yo no voy a la farmacia y me regalan la medicina. Yo no voy al supermercado y me regalan el arroz. Yo no voy a un trabajo, no hago nada y me regalan el sueldo. Entonces, en esta tierra no hay nada que a mí me regalen simplemente por regalármela, sin ninguna otra razón. La gracia, por definición, implica un regalo inmerecido, y las obras es algo que es digno de recompensa. Si usted trabaja para una compañía y la compañía le dice que le va a dar 30,000 pesos mensual, y al final de los 30 días la compañía le da 30,000 pesos, ellos no se lo están dando por gracia. Ellos tienen que darle los 30,000 pesos porque ese fue el acuerdo, y es injusto dártelo, y lo justo sería que te den tus 30,000 pesos. Yo me lo he ganado. Usted ha hecho una obra meritoria de 30,000 pesos, pero la gracia es que usted le den los 30,000 pesos sin haber hecho nada. Pero estamos acostumbrados a eso. Y esta historia es una historia jocosa, no estoy diciendo que es verídica, pero ilustra de la niña que es llevada a la iglesia, y el padre la enseña a ofrendar y demás. Y entonces, bueno, ella ese día era día de comunión, y en los días de comunión, como muchas iglesias evangélicas tradicionales, se recogen 2 ofrendas, y la segunda tiene diferentes motivaciones dependiendo de la iglesia. Pero pasó la primera ofrenda, ella puso algo en la bolsa de ofrenda, y luego vino la segunda ofrenda, y la niña tenía 6, 7 años. Entonces pasó la segunda ofrenda, y luego de la segunda ofrenda venía la comunión. Entonces ella fue a tomar la comunión, y el papá le dice, no, tú no puedes tomar la comunión todavía. Y él le dice, ¿por qué no? Ya yo pagué. Entonces ella veía esto, ¿verdad? Que ocurría que primero se ofrendaba y después se tomaba la comunión, y ese día ella ofrendó, pagó y fue a tomar la comunión. Ella entendió que ella era meritoria de esta comunión. Así pensamos nosotros, que somos meritorios de la gracia de Dios porque ya hemos hecho algo, ya hemos pagado por algo. De esa gracia de que hemos estado hablando, y de esa salvación por gracia, hay varias características que esa gracia tiene. Una de ellas es que esa gracia es soberana. Ya lo vimos en otro texto, pero lo vamos a ver ahora de otro ángulo. Nota cómo esa gracia soberana se manifiesta en este texto de Lucas 4, 24 al 27. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había allí en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Antes de continuar, vamos a pararnos ahí un momentito para digerir esto bien. En primer lugar, hubo un momento dado en que Israel tenía leprosos, y Dios decide que no va a limpiar a ningún leproso judío o israelita, sino que solamente iba a limpiar a Naamán el sirio. Es una elección. Y había también un momento dado en que en Israel había muchas viudas, pero Dios decidió que le iba a dar comida a una viuda de Sarepta, que era un lugar gentil, no judío, donde envió a Elías. Que ahí está la elección. ¿Cuál usted piensa que fue la reacción de aquellos que encontraron la doctrina de la elección, aunque no era directamente salvación, pero la doctrina de la elección, Dios pasando a uno y dándole gracia a otros? Mira la reacción en el mismo texto, los próximos 2 versículos, 28 y 29.
de Lucas 4. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. ¡Ah! ¿Cómo te atreves a decirnos que Dios puede seleccionar a un sirio por encima de nosotros, a una viuda gentil por encima de nosotros, y provocó esa ira? Ya últimamente, porque he aprendido a hacer las cosas quizá un poco mejor cuando enseño sobre esto, pero en los tiempos primeros, cuando no tenía tanta gracia, ni tanta paciencia, ni sabía hacerlo necesariamente como hoy lo hago, yo vi el chillar, ¿cómo se dice? El crujir de dientes en ocasiones en la presentación de la doctrina de la elección. Es una cosa que es contra cada fibra del corazón humano. Y yo supe ver líderes de iglesia. ¡Oh! ¿Cómo te atreves a postular una cosa como esa? ¿Por qué? Porque me quita a mí el derecho de yo poder elegir, de yo poder contribuir, de yo tener una parte en mi salvación. Y eso es exactamente lo que aquí ocurrió, pero visto ya desde otro ángulo. Su gracia es soberana, lo vimos ahí, ahora lo estamos viendo en Romanos 9, que ya usted lo vio conmigo, pero rápidamente, como tiene que ver con este texto también, comenzando en el versículo 9 hasta el 18, porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. No solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Si eso no es elección y si eso no es gracia sobre uno y no gracia sobre el otro, yo no sé lo que es gracia entonces. Pero claramente Dios se está revelando, por razones no entendibles al ser humano. A Jacob yo amé, a Esaú yo aborrecí. El texto continúa y dice, ¿qué diremos entonces? Ok, si eso es como es, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para este mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Esa gracia es soberana. A mí puede no gustarme, yo puedo quejarme, pero la gracia es claramente soberana. No depende del que quiere, no depende del que corre, porque nadie quiere y nadie corre hacia Dios. Depende de Dios que tiene misericordia. Y claramente Dios dijo, hey, tú no tienes nada que quejarte, no tienes nada que cuestionarme. Ya yo lo declaré, yo tendré misericordia al que tenga misericordia y al que yo quiero endurecer, yo endurezco. Y tú no tienes la autoridad para cuestionarme. ¿Ok? Ok. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a aceptar eso. Nosotros nos rebelamos contra eso, pero si usted va a Estados Unidos y usted va en una carretera manejando y dice el límite de velocidad 100 kilómetros por hora, puede ser que aquí usted no lo respete, pero allá todos los dominicanos van a 100 kilómetros por hora. Y usted se somete a la autoridad soberana del país. Usted no dice, ¿quién es usted para decirme? Yo voy a ir a 140 kilómetros por hora. No, usted se somete. Entonces nos sometemos a autoridades terrenales, pero no queremos someternos a la autoridad de Dios cuando Él dispone ciertas cosas. Entonces esa gracia de Dios es soberana. No pase mucho tiempo en Romanos 9 porque fue un pasaje que ya vimos. Ya vimos un pasaje en Lucas 4 donde la gracia soberana también se manifestó. Y esa gracia también es especial para los hijos de Dios, sus elegidos, y es general o común para el resto de los hombres. Hay una gracia que Dios expresa, manifiesta, hace llover sobre los hombres. Cuando usted dice, por ejemplo, ese señor no es cristiano, pero es como de buena naturaleza, eso es gracia común. Ese señor no es cristiano, pero él es muy serio, él es muy moralista, es un señor muy honesto en el manejo de sus finanzas. Todo eso es gracia común. Es una gracia que Dios da a los hombres como parte del carácter de él que permea el universo. Y nosotros lo vemos de otra manera también. Mira este texto de Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Ahí está la gracia común, la gracia general. Cuando llueve, Dios no hace llover sobre las fincas de los buenos y deja en sequía las fincas de los malos, sino que Él hace llover sobre justos e injustos de manera igualitaria, porque esa es parte de su gracia común. Cristo sigue hablando todavía en el Sermón del Monte de Mateo 6:26. Mirad las aves que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Esta es parte de su gracia común que cuida de la creación, mantiene las aves, mantiene los animales, mantiene los tiempos, las lluvias, como una parte de su cuidado general por la creación. Y continúa Mateo 6, 28 al 30. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Simplemente para mostrar que la gracia general, común de Dios, no solamente se manifiesta en la bondad que vemos muchas veces en otros hombres, en hombres que no son cristianos, y que tú no sabes cómo explicar su comportamiento. Es parte de la gracia común, pero se ve también en el cuidado de Dios sobre la creación, cuando Él cuida de esa creación, tanto en el campo de los justos como el campo de los injustos. A través de esa gracia común, esa es la gracia que restringe el pecado en los hombres. Esa gracia común trabaja haciendo uso de mi conciencia. Mi conciencia me produce convicción de pecado, aún el incrédulo. Y esa conciencia que está siendo activada, si pudiéramos decir, impactada por la gracia común de Dios, restringe el pecado de los hombres. Pero cuando Dios abandona a una persona, como abandonó a Faraón, cuando Dios abandona a una generación, cuando Dios abandona a una nación, esa nación entonces pierde la restricción de la gracia común del pecado en nosotros, y esa persona, esa generación, esa nación llega a ser tan mala como pudiera ser. Noten un ejemplo de Génesis 6, 20, cómo Dios a través de su gracia común interviene en la vida de un rey y frena su pecado, lo cual nos muestra cómo esta gracia común funciona. Entonces Dios le dijo en el sueño a Abimelech, que pensaba que la esposa de Abraham era realmente su hermana, como él había dicho. Yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, le dice Dios a Abimelech. Y además, yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Yo te guardé. O sea, Dios intervino en su gracia común a través de un sueño, le revela a Abimelech: esta mujer tiene marido, es Abraham, no peques contra ella. Y luego le deja saber a Abimelech quién hizo eso. Le dice: yo te guardé de pecar contra mí. Esa es la gracia común de Dios actuando. Pero igual, para los hijos de Dios, su gracia especial entonces es la que muchas veces nos guarda de pecar, a veces quitándonos la tentación del medio, otras veces dándonos la resistencia o la fuerza para resistir la tentación, pero Él es quien me guarda de pecar. Tuve la gracia común también actuando, haciendo uso de la conciencia en incrédulos, en este texto que Pablo usa cuando le escribe a los Romanos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Esa conciencia funciona de esa manera, frenando tanta convicción siempre y cuando la gracia de Dios esté operando. Si Dios te restringe su gracia, la conciencia entonces se desensibiliza, la conciencia es adormecida y nosotros nos vamos por el camino del mundo de mal en peor. Eso es importante que lo veamos, porque cuando Dios habla en su palabra de que Dios endurece el corazón de los hombres, es a eso que nos estamos refiriendo. Dios no induce a ningún ser humano a pecar, pero Dios sí restringe su gracia, o mejor dicho, deja su gracia sin operar. La gracia que restringe el pecado. Y como la gracia no está operando para restricción de pecado, el hombre entonces continúa en su pecado y va de mal en peor hasta volverse quizás uno de los hombres más pecaminosos. Y tú ves eso en la vida de Abimelech, como Dios dice: yo te evité, te guardé de pecar contra mí. Entonces ahora usted entiende mejor el rol de la gracia. Esa gracia de que estamos hablando, esa gracia de Dios a través de la cual recibimos salvación, es una gracia que Dios ha calificado también de suficiente. En 2 Corintios 12, 9. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. En ese contexto, la gracia era suficiente para sostener a Pablo en medio del sufrimiento. Pero de manera también aplicativa podemos decir, su gracia es suficiente para salvar al hombre.
Es esa gracia suficiente que cuando es aplicada al hombre se convierte en gracia irresistible, que es la gracia que atrae al hombre a la salvación y que el hombre no se puede resistir porque Dios lo hace de una manera tal que cambia su disposición interior al nacer de nuevo y él ahora tiene el deseo de ir a Dios, de oír a Dios, de obedecer su palabra y se vuelve entonces la gracia irresistible de la que hablamos. Pero es a través de esa gracia suficiente e irresistible que el hombre es salvo y por eso yo la quería caracterizar esta noche una vez más. La palabra de Dios también me da otra característica más acerca de la gracia de Dios por medio de la cual yo soy salvo y es una gracia justificadora. Mira lo que dice Tito 3:7. Para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. La justificación es esa declaración que Dios hace cuando yo vengo a sus pies, me arrepiento de mis pecados, Él me perdona, yo entrego mi vida, en ese momento Él me declara justo, sin serlo. Me declara justo porque yo he puesto la confianza en la persona de Jesús, pero no lo soy. Esa es la razón por la que Pablo está explicando a Tito que tú eres justificado por gracia, porque en el momento que Dios dice, ok, justificado Miguel, en ese momento yo no me he ganado la justificación, yo sigo siendo injusto. Lo único es que Dios en su gracia ha considerado mi fe, mi confianza depositada en Cristo como suficiente para Él declararme justo sin serlo, pero es una justificación por gracia. Porque si Él fuera a examinar mis obras en ese momento, yo no pasaría el examen, el escrutinio de su justicia. Y es una gracia, o mejor dicho, es un texto, el de Tito 3:7, congruente con Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvados. Yo no puedo ser salvado si no soy justificado. Por gracia habéis sido salvados, que pudiera ser dicho también, por gracia habéis sido justificados. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Habiendo dicho todo eso, todavía hay mucha gente que se le dificulta entender la gracia de la justicia. Entonces yo quise traer una historia de R.C. Sproul, una historia real que a él le ocurrió, que quizá algunos me hayan oído usar o explicar en alguna ocasión, estando él dando clase hace años atrás. Él comenzó un semestre a dar clase y en ese primer día de clase le especificó que había un número de trabajos, que los trabajos había que entregarlo a tiempo y que el que no tuviera el trabajo a tiempo tenía una F, estaba quemado en el examen. Entonces llegó el primer día de entregar trabajo y el 25% de los estudiantes no había traído el trabajo hecho. Y le pidieron perdón, que ellos estaban comenzando, que era su primer año en el seminario, que no se habían disciplinado bien, no habían adquirido la disciplina después de la secundaria. Y él le dijo, bueno, ok, voy a tener gracia, le voy a dar 2 o 3 días más para que terminen. Entonces llegó el próximo día de entregar trabajo y ahora el 50% no trajo el trabajo hecho. Y ellos volvieron y le pidieron con temor y temblor que le perdonara, que todavía se estaban acostumbrando, que ellos como quiera eran nuevos en la fe en la universidad o el seminario. Le dijo, ok, está bien, yo le voy a dar un chance, pero no hay más chances. La tercera ocasión, el 75% del estudiantado no trajo el examen. Pero él dice que la actitud ahora era, profe, no hay problema, se lo entregaban un par de días, ¿cuál es la gran cosa? Un día más, un día menos. Y entonces él cogió los exámenes, cogió los nombres, y le dice, fulano, tu trabajo, no lo tengo hecho, F. Fulano, tu trabajo, no lo tengo hecho, F. Llega al tercero, Patrick, tu trabajo, no lo tengo, profe, F. Y luego entonces de la tercera F, uno de sus estudiantes levanta la mano y dice, eso no es justo. Y él dice, fulano, ¿fuiste tú que dijiste que no era justo? Sí, profesor, tu trabajo, no lo tengo, F. ¿Alguien más quiere justicia? Porque esa es la justicia. ¿Cuál fue la justicia anunciada? El que no tenga el trabajo hecho, tiene una F. Todo lo anterior había sido gracia. Cuando lo perdoné la primera vez, cuando lo perdoné la segunda vez, eso fue gracia. Si tú quieres justicia, te la damos. Y entonces el profesor, Sproul, le dice a ese fulano, yo recuerdo que la primera vez tú tampoco tenías el trabajo listo, ¿verdad? F en ese trabajo también. ¿Alguien más quiere justicia? Entonces, cuando tú vayas donde Dios, nunca le pidas justicia. Cuando tú ores a Dios, no le digas, Señor, sé justo conmigo.
sé justo conmigo. No, ten gracia conmigo, ten misericordia conmigo. En buen dominicano, tú eres loco si le pides justicia a Dios. Lee el Salmo 51 de David para que tú veas cómo David ora y pide conforme a tu gran misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios. Eso es lo que nos corresponde. Entonces tenemos que diferenciar gracia de justicia. Nadie va al infierno injustamente. La gente va a la gloria por gracia, pero el que va al infierno justamente. Porque nadie ha ido al infierno y antes de entrar dice, no sé por qué estoy aquí, porque yo soy inocente. Cuando alguien inocente termina en el infierno, entonces es injusto. Pero el que vaya al infierno va justamente. Y ahora el que vaya a la gloria tampoco puede decir, yo estoy aquí porque justamente me lo gané. No, usted está aquí por gracia. Entonces, el que va al infierno se condena por la justicia de Dios y el que va a la gloria se salva por la gracia de Dios. Yo creo que eso es una buena historia. Volviendo un poquito atrás, Efesios 2, 4 al 7, pero Dios, ese pero ahí es importante. Los primeros versículos se nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y que estando muertos en delitos y pecados vivíamos conforme a la voluntad del príncipe, la voluntad del aire, vivíamos en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Todo eso se nos dice. Entonces luego Pablo introduce una palabra clave que usted tiene que detenerse siempre. Pero Dios, a pesar de todo eso que nosotros éramos, ¿y cómo éramos? Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad, para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Eso es un texto extraordinariamente, ahí hay un par de sermones por lo menos. La gracia en inglés, alguien la definió de esta manera. Si usted mira la pantalla, mira las letras, la primera letra de cada palabra que está en rojo, dice grace, eso es gracia. Entonces lo que dice al lado, para los que no saben inglés, dice, la gracia es esto, la riqueza de Dios a expensa de Cristo. Eso es la gracia. Las riquezas de Dios, las sobreabundantes riquezas de Dios a expensa de Cristo, a expensa de su sacrificio, a expensa de su vida. De manera que eso es un buen acróstico para el que sabe inglés de recordarlo. Es grace, is God's riches at Christ's expense. Y eso es como es. Las riquezas espirituales de Dios otorgadas a los hombres a expensa del sacrificio de Cristo. Por eso que Pablo dice, por gracia sois salvos en Cristo Jesús. Él nos sentó en los lugares celestiales. Nota el tiempo pasado, nos sentó. Ya estamos, para aquellos que me preguntaban acerca de la posibilidad de perder la salvación. No, porque ya estoy sentado. Estoy sentado en los lugares celestiales. Porque Cristo está sentado en los lugares celestiales y como yo estoy en Él, cuando Él se sienta, yo estoy sentado. Y ahí es donde nosotros estamos. Entonces la motivación, de acuerdo a ese texto que yo acabo de leer, la motivación de la salvación de Dios no es nada en nosotros, no es mérito en nosotros, es básicamente esto. La misericordia del Señor, Él que es rico en misericordia, versículo 4, por el gran amor con que nos amó, versículo 4, por gracia soy salvo, versículo 5, versículo 7, versículo 8, y por la bondad en Cristo Jesús. Esa frase ahí es clave. Todo lo que recibimos es en Cristo Jesús. El perdón que recibimos es en Cristo Jesús. La salvación es en Cristo Jesús. Estoy sentado en Cristo Jesús. Y eso es lo que la palabra en Cristo significa. A veces mandamos una carta o mandamos un email y firmamos al final en Cristo, Miguel. Lo que estamos tratando de significar eso. Es que todo lo que yo disfruto hoy, lo disfruto por estar en Cristo. Separado de Cristo, nada puedo ni hacer ni recibir. Porque es en Cristo en el que yo soy y tengo y recibo. Al final de cuentas, la salvación es una extensión o expresión del carácter de Dios. Y eso era una de las cosas que estábamos tratando de enseñar en El Salvador, entre otras cosas. La doctrina, a veces la gente ama mucho la doctrina, pero ama tanto la doctrina y que no ama al Dios de la doctrina. Y al final de cuentas, cada principio doctrinal no es más que la expresión del carácter
de Dios aplicada a los hombres. Eso es literalmente lo que es. Cuando Cristo se encarna, la encarnación es una doctrina, pero la encarnación es una expresión del carácter de Dios, del amor de Dios en favor de los hombres. La salvación es por gracia, eso es un principio doctrinal. Eso es una expresión del carácter de Dios en favor de los hombres. Entonces, nuestra salvación no es otra cosa que la expresión del carácter de Dios. Dios nos ama, es una extensión, una expresión de su carácter incondicionalmente, sin razón alguna. Dios nos ama porque Él es rico en misericordia, dice Pablo. Eso es una extensión de su carácter. El ser rico en misericordia implica que Dios se duele de nosotros. El salmista dice que Dios sabe que somos polvo y al polvo volveremos y que por eso Dios se duele con nosotros, le duele nuestra condición. Por eso Cristo lloró por Jerusalén, porque Él tuvo misericordia. Y Dios nos da las cosas que no merecemos, que no nos hemos ganado por su gracia. De manera que mi salvación es la expresión y la aplicación del carácter de Dios a mi vida, de su amor, de su misericordia y de su gracia. Por eso a nosotros necesitamos conocer más a Dios a través de la doctrina y no simplemente conocer la doctrina por sí solo. Mira cómo el texto de Pablo lo dice. Estamos muertos, versículo 1, pero Dios, que es rico en misericordia. Ahí la palabra misericordia en el griego que se escribió es eleos, que implica compasión. Dios tiene compasión. Es una buena palabra porque si tú la divides, compasión, como que Dios me mira con pena, pero con compasión. Tiene pasión por el deseo de perdonarme, por el deseo de amarme. La palabra eleos, que es la palabra griega para misericordia, en el Nuevo Testamento aparece 78 veces, y de esas 26 veces es Pablo quien la usa en las epístolas paulinas. En la Sextuaginta, que fue la traducción al griego del Antiguo Testamento, del hebreo al griego del Antiguo Testamento, la palabra es traducida como Hesed. De hecho, Eric Rivière tiene una hija que se llama Hesed. Un hijo, perdón. La fidelidad de Dios, Hesed implica esto, la fidelidad de Dios a su pacto hacia personas inmerecidas. En inglés es lo que le llaman the covenantal love o the covenantal faithfulness. La fidelidad de Dios a su pacto, a su convenio, a su pacto. El amor de Dios por los hombres debido al pacto que él ha hecho con los hombres. Eso es lo que la palabra Hesed en el griego significa, traduciendo lo que la Sextuaginta tiene como misericordia. Contrasta, para ya cerrar, el carácter de los hombres, su caminar con el carácter de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Versículo 1. Anduvisteis conforme al príncipe de la potestad del aire, hijo de desobediencia. Versículo 2. En las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, hijos de ira. Versus las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad, que Pablo habla en el versículo 7 de Efesios 2. La sobreabundante. No es simplemente la abundante, es como si fuera una copa que ya se rebosó y tú le sigues echando agua con una manguera y está desparramándose. Y Pablo habla en Efesios 2 de que eso será así por los siglos venideros. O sea, hasta que la eternidad sea eternidad, estará Dios derramando la sobreabundante gracia de su carácter sobre sus hijos. Te das cuenta de lo bendecido, de lo bienaventurado que somos nosotros a poder recibir no solamente la gracia de Dios, sino la sobreabundante gracia de Dios, a pesar de nuestra condición de pecado, a pesar de lo que somos, a pesar de mi condición caída, a pesar de mi recurrencia en el pecado. Dios sigue visitándome una y otra vez, con la sobreabundante gracia de su poder y de su carácter.